Muy buenos días. Otra vez estamos aquí delante de una cámara. La verdad que yo anhelo estar delante de vosotros. Lo anhelo y mucho, cada vez más. Y cada semana digo, bueno, a lo mejor nos queda poco. Y es cierto, puede que nos quede poco, pero en realidad no lo sabemos. Pero lo cierto es que estamos aquí ahora haciendo malabares para que la palabra siga corriendo. En el tiempo antiguo, pues evidentemente había grupos que se reunían en las casas, otros en las sinagogas, que ya era como un local. Pero la iglesia realmente se gestó dentro de las casas, en iglesias pequeñas y locales. La ventaja que tenemos en este tiempo, pues es precisamente eso, que podemos, aunque cada uno esté en su casa por la circunstancia que estamos viviendo, no impide que nos podamos unir, como decía Pablo, dice, en mi espíritu está con vosotros, ¿no? Así que quiero compartir con vosotros pues la santa y bendita palabra de Dios, porque en ella nos alimentamos. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo, grabando esas pequeñas cápsulas, procurando todos los días tener ese tiempo devocional para que desde el mismo momento de iniciar nuestra jornada, que ahora no vamos a ninguna parte, pero sí es importante ir a la presencia de Dios. Y su palabra para el día de hoy. Hoy el mundo está celebrando, en general, una fecha mm, que no es correcta. Te voy a explicar por qué. No es correcta porque cuando vamos a la Biblia, y ya te pido que la vayas abriendo en Éxodo capítulo 12, y estamos, voy a hacer una referencia a lo que ahora vamos a vivir, que es la Pascua, o lo que comúnmente se le ha dado en llamar Semana Santa. Semana Santa. La Semana Santa la han fijado en función a los días de la semana, de tal manera que hay un domingo de Ramos, luego tenemos el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Pero lo cierto es que la Biblia no dice nada de eso. Y quiero compartir solamente contigo esto es como una pequeña cápsula que voy a dar dentro de la predicación. Si tomamos el texto que dice en Hebreos, perdón, en Éxodo capítulo 12, hay varias cosas que resaltar, porque lo primero es que habló Yahweh. A partir de ahí, tenemos que prestar mucha atención porque cuando Dios habla, todo lo que dice, en una u otra manera nos lo va a exigir. Lo vamos a tener que presentar un informe delante de Él si hemos obedecido. Entonces, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, es la primera cosa que quiero que consideres, este mes os será por principio de los meses. Este mes, exactamente, que para nosotros ha coincidido este año con el mes de abril, comenzó ya hace unos días, concretamente hoy, para que lo sepas, dentro del calendario estamos en el mes primero del calendario de Dios y exactamente es el día 10 del mes bíblico me estoy refiriendo. Para nosotros es el 5. No, perdón, estamos a día 11 para ser más exactos, día 11 que para nosotros es el día 5. Pero ya verás por qué es importante. Y dice el mensaje que nos manda a través de Moisés y Aarón, en este caso dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y dice, en el día 10 de este mes, que casualmente no es hoy. El día 10 fue ayer, que fue sábado, día 4 de abril. Ya sabéis que la variación, no voy a explicarlo ahora porque es muy largo y ya muchos lo conocéis. La variación está en que entre los meses de 30 días y de 31. Está en el calendario lunar o el calendario solar. Entonces sale un año de 360 días realmente bíblico y sale un calendario de 365 días al día de hoy, físicamente o astronómicamente. Bien.
pero es largo y no lo voy a explicar en este momento. Pero vamos a concentrarnos en que la Biblia lo primero que habla es de los días del mes, no habla de los días de la semana. Y curiosamente, dice que, y es lo que yo quiero primero explicarte, que en este día 10, que coincide, además esta semana, en mi apreciación, creo que fue exactamente tal cual ocurrieron los hechos. Estaban en Egipto, estaban todavía, estamos hablando del Éxodo, de la salida, estaban por tanto todavía sometidos a la esclavitud. Ya habían pasado todas las plagas habidas y por haber, y todavía el corazón del faraón estaba duro como una piedra y les engañaba diciendo, bueno, iros, pero no iros, hasta que finalmente llegó la mayor desgracia, la mayor calamidad que Dios les iba a enviar. ¿Y cuál era? La muerte de cada uno de los primogénitos de todas las familias de Egipto, incluida la del faraón. Pero todo eso le ocurrió a Egipto, pero nunca al pueblo de Dios. Y eso es lo que ahora mismo, y además en estas circunstancias que estamos viviendo, en esta situación que nos ha tocado afrontar, pues lo estamos viendo. Aunque a veces ha habido excepciones. Yo no sé si allá en el pueblo, no lo dice la Biblia, había excepciones, pero por lo general el pueblo fue librado milagrosamente, sobrenaturalmente, por Dios para no recibir las plagas que estaba enviando sobre el resto del mundo, porque eran como un juicio para ellos. Consideremos algo. ¿Por qué dice que el día 10 tenía que apartarse el cordero cuando, si seguimos leyendo, el día del sacrificio era el día 14? Lo vamos a leer. Dice que se tome el cordero, cada uno según el tamaño de la familia, y dice, bueno, si la familia fuere pequeña, que no bastase para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Bien. Otra consideración importante, el animal será sin defecto. Y lo digo porque algunos... Fíjate, hasta un detalle de lo más sencillito, de lo más... cuando tú, por ejemplo, buscas y tú vas a echar un billete en la ofrenda. ¿Recordáis aquellos tiempos cuando echábamos en la ofrenda, no? Y tú, en vez de buscar el mejor billete, buscas el más gastadito, el más... a lo mejor hasta está roto. Deberías examinar tu corazón. Te lo digo sinceramente. Y máxime ahora en estos tiempos en los que estamos. No estamos para ningún juego. Porque dice, el animal sería sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fundamental. Y dice que lo guardaréis hasta el día 14 de ese mismo mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De tal manera que, ¿qué ocurría con el cordero en esos 4 días? ¿Qué hacían con él? Había que seleccionarlo y el día 14 sacrificarlo. El mejor. No sobras, no cosas que te quieras quitar de encima. Cuando tú valoras a Dios de esa manera, ¿te extrañaría que Dios te valorara a ti también de esa manera? Yo no me extrañaría. Pero, bueno, porque Dios es muy misericordioso. Sabéis que uno de los textos bíblicos, y además que tiene una canción, no lo voy a cantar, pero dice, por la bondad de Yahweh no hemos sido consumidos, porque son muchas sus misericordias, son nuevas cada mañana, ¿no? Y la verdad que es por esa la única razón por la cual nosotros estamos permaneciendo, porque hacemos cosas muy lamentables, muy malas. En estos 4 días, lo que se hacía era examinar el cordero, ver precisamente que comiera bien, que estuviera sano, que no hubiera ningún defecto, y etcétera, etcétera. Y todo esto se fue trasladando y se fue transmitiendo hasta el momento en que llega Jesús, el tiempo de Jesús, hace 2000 años, y la rutina, podríamos decir, las costumbres, como vamos a ver dentro de unos días, vamos a hacer una explicación de la
Pascua, de lo que es la cena de Pascua que siguió haciendo el pueblo de Dios, porque, bueno, si tú te lees ahí en Éxodo 12, ya sabéis, tienes tarea para esta semana, verás que era un mandamiento perpetuo, que había que hacerlo siempre. Incluso nosotros, pero ya lo hacemos bajo la perspectiva de un recuerdo, no de algo que tenemos por delante como ellos, que era simplemente una figura de lo que iba a ocurrir, pero ya sabéis que el Cristo es el Cordero y Cristo ya sacrificó su vida y de ninguna manera nosotros vamos a pretender hacer nada con el Cordero, solo recordamos, solo es importante que además en nuestros corazones nunca nos olvidemos sobre todo los propósitos para los cuales Jesús entregó su vida. Y el propósito, ya sabéis, principal que tenía ese cordero era que cuando pintaban con la sangre de ese cordero los dinteles de las puertas, ahí mismo dice que el Señor iba a pasar y pasó esa misma noche y a todas las casas donde no había la sangre en la puerta entró y el primogénito murió. Pero allá donde estaba la sangre del cordero, que más que la sangre del cordero estaban refugiados en la fe, en la palabra que Dios les había dicho, porque Dios les dijo, haced esto, y como Él se lo dijo, así lo hicieron. Pues esa sangre es la que realmente valoró, pero es una sangre de fe, una sangre de confiar en lo que Dios ha dicho, porque hasta que pasó el ángel, ¿tú te imaginas lo que podían sentir las personas que estaban allí dentro de la casa? ¿Será que entra? ¿Será que no entra? Eran momentos de expectación impresionante. Pero sabemos que Dios es fiel a su palabra y pasó. De ahí viene el nombre, pasar, Pesaj. Pero bueno, eso lo explicaré bien más adelante. En esta misma semana que tenemos ya parte de nuestro congreso, va a ser precisamente tener una clara idea de la Pascua. Pero ahora quiero decirte, en esos 4 días, que ese cordero se examinaba antes de ser sacrificado, se le probaba. Cuando llega el tiempo de Jesús, ocurrió algo. Por eso se han confundido. Primero creen que era un día de la semana que correspondía con el primero, pero yo te voy a decir algo. Fíjate, este año, el sábado, ayer, que era el día 10, el día de apartar el cordero, te voy a decir, es exactamente lo que hoy se está celebrando. El día 10 dice que en Israel se tomaba un cordero, el sumo sacerdote, ya sabéis que todo se hizo muy ceremonioso, muy bonito, muy ampuloso, etcétera, etcétera. Y entonces el sumo sacerdote tomaba ese día 10, un cordero especial, preparado, iba a los corrales que tenía el templo preparado para eso, le daban el corderito, lo tomaba con una cuerda y venía andando para llegar hasta el templo en un día glorioso, porque para ellos, hombre, es cierto que estaban muy agradecidos porque Dios los libró de la muerte y además esa misma noche, sabéis que tenían que tomar el cordero apresuradamente y ya vestidos con todo listo para salir corriendo y salir a lo más anhelado que tenían, que era la libertad. Bien, pero volviendo al tiempo ya de Jesús, el tiempo de Israel, pues resulta que era la costumbre esa que iba, y cuando Jerusalén, sabéis que por obligación todo varón y con sus familias tenían que ir a 3 fiestas solemnes importantísimas. Una era esta, la Pascua. Después esperaban hasta el día de Pentecostés, donde ellos celebran la entrega de la ley en el monte Sinaí, pero nosotros, ya sabéis, celebramos la ley en nuestros corazones, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y también la fiesta de los tabernáculos eran sumamente importantes. 3 veces en el año, dice la Biblia, todo varón se presentará delante de mí con ofrenda, no con sus manos vacías, y 3 veces iban en masa de todas partes del mundo, incluso aunque estuvieran en lugares remotos, hacían todo el esfuerzo para estar allí. Ahora, imagínate ese momento, estaba Jerusalén abarrotado de gente. Se calcula que podía haber de fuera gente que llegaba de otros lugares, 150.000, 200.000 personas. Bueno, todas las personas estaban expectantes de algo que se hacía.
también eran miles los sacerdotes, los levitas. Sacerdotes no había tantos. Levitas, que eran como los que ayudaban en el templo. El templo era gigantesco, y no te imagines que era como una iglesia nuestra, ni siquiera como una iglesia de las que hoy vemos en el catolicismo, ¿no? Era enorme, era inmenso, y servían miles de levitas. Bueno, ese día se ponían todos en las calles, haciendo el recorrido desde el corral donde recogía el cordero hasta el templo. Era levita tras levita a ambos lados, haciendo un pasillo, haciendo coro. Pero también se mezclaba gente del pueblo, porque, repito, había tantísima gente allí. Y tú imagínate, ¿por qué te digo lo de las masas? Porque ya sabes que en las masas cualquier cosa inmediatamente se disparan y no saben por qué ni por qué no. Entonces, venía el sacerdote y empezaban a gritar y empezaban a cantar. Cuando ya salía de los corrales con el cordero, ¿qué empezaban a gritar? Pues mira, en Mateo capítulo 21, ¿recuerdas? Es cuando se nos dice lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando entró Jesús. Dice el versículo 8, y la multitud era muy numerosa, y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. Se creen que solo había palmeras en Israel. Pues no, Jerusalén concretamente está alto, es como Madrid. O sea, no es de palmeras. Pero bueno, Domingo de Ramos y de Palmas, la ignorancia es muy atrevida y en este caso muy dañina. Pero el caso es que cortaban ramas de los árboles y las extendían, pero lo más importante eran sus mantos. Para un judío su manto de oración era importantísimo, y eso es lo que rendían allí ese día, y lo rindieron delante de Jesús. Pero bueno, te voy a decir lo que gritaban. Y el versículo 9, y la gente iba delante iba y aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Pero normalmente lo que decían era: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al que viene de las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero eso no creas que lo dijeron ese día porque pasaba Jesús. Lo decían siempre, cuando iba el sacerdote con su cordero. Ahora, ese día, exactamente ese día, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando entró Jesús en aquel borriquito, aquí todo está en el capítulo 20, 21 de Mateo, cuando entró Jesús, venía también sobre los mantos de oración de sus discípulos, o alguien gritó, o algo espiritual ocurrió, que no sé si venía por el mismo camino, seguro que venía por el mismo camino, porque atravesó la misma multitud. Y entonces, en cuanto uno de ellos empezó a gritar: Hosana al Hijo de David, y todo el mundo siguió: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y eso empezó, y ya sabéis la masa. Oyen y empiezan a gritar uno y otro y otro y otro, y se difundió por toda la ciudad, y todos empezaron a gritar enloquecidos, viendo cómo entraba el Rey de Gloria, para que se cumpliese la Escritura. Entró como un príncipe. Qué bueno, qué maravilla. Pero no es Domingo de Ramos. ¿Y por qué te digo que coincide este año muy bien? Y te lo voy a explicar. Sábado, día 10. 4 días desde el día 10. El día 10, el día 11, el día 12 y el día 13. Eso nos lleva a que es el sábado, el domingo, hoy, el lunes, el martes, y nos presentamos en el miércoles. El miércoles, antes de ese momento, que era el día solemne de la Pascua, tenía que haberse sacrificado el cordero. Ya tenía que estar todo lo que era el trabajo en las casas, en el templo, tenían que estar libres, porque era Shabbat y no se podía trabajar. De tal manera que entonces el día 14, antes de que empezara el 15, habían sacrificado al cordero.
habían sacrificado a Jesús. Para que el día 15, que es el día de la Pascua, del Cordero, que también da inicio a la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, que también en el momento que coincidió además, y es que aquí coincide también con el primer día de la semana, era el primer día hábil después del Shabbat, se hacía la fiesta de las primicias y Jesús fue la primicia. Por eso era una semana muy parecida a esta. Por tanto, tendría que haber sido el sábado de Ramos, no el domingo, ¿no? Porque, repito, el Señor no habla de días de la semana. El Señor habla del 10, del 14, del 15, del 1, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, eso es un detalle aparte. Lo más importante, lo más trascendental en nuestro caminar, en nuestra vida, es, sobre todas las cosas, obedecer a Dios. Estamos a veces muy condicionados por las circunstancias, por las tradiciones, porque las que no hemos visto que sea como un desastre, las hemos mantenido y conservado, pero no creo que sea correcto, porque en este caso nosotros como cristianos bíblicos, como nos conocen habitualmente cristianos evangélicos, pues seguimos con las mismas cosas. Y hoy se está haciendo el domingo de Ramos y después el domingo próximo se hará el de Resurrección. Bueno, fíjate que yo creo que eso sí es acertado, porque el domingo coincide, recuerda, con el primer día de la semana. Pero el resto no podemos nosotros unirnos a un error. Tenemos que subsanar los errores, en mi opinión. Ahora, ya sabéis que lo más importante es que yo tenga a Cristo para que sea salvo. Pero, ¿por qué no obedecer? ¿Y por qué no ser fieles a su palabra? Yo trato de serlo, sin llegar a extremismos, sin llegar a legalismos, pero mi intención, mi deseo es obedecer en todo al Señor. Y cuando leo sus palabras, para mí son palabra de Dios y no de hombre. Pero quiero volver a retomar, porque, repito, en la Pascua veremos más detalles sobre lo que era importantísimo, que era el sacrificio del Cordero. Ahora, quiero que volvamos atrás y vamos a ver por qué les dijo que el día 10 lo tomaran y lo podían haber sacrificado ese mismo día o al día siguiente, porque cualquier experto ve si un animal está bien o no. ¿Y por qué necesitaban 4 días? Desde el 10 hasta el 14. Por cierto, también en la costumbre hebrea hacían un simulacro, ¿no?, de llevar el cordero y lo examinaban los levitas, etcétera. Pero en 4 días es mucho tiempo. Yo entiendo que el examen que se hacía al Cordero es como la prueba a la cual nosotros estamos sometidos y vamos a ser sometidos. Y estamos en este momento sometidos, más que nunca. Lo sé, y por eso es importante que ahora, en estos tiempos, tiempo de recogimiento, tiempo de cambio de actitudes, cambio de costumbres, tiempo en el cual todos estamos despistados. Cuando podamos volver a iniciar la vida normal, ¿será normal como la conocíamos antes? Hay gente que dice que no. Hay personas que afirman que esto también está provocando un cambio de paradigmas, un cambio de costumbre. Yo personalmente, ya sabéis, yo pienso que detrás de todo esto hay una intención político-económica, porque el anticristo va a ser el gran líder, el que lleve el control y lleve absolutamente todo en el mundo, y va a llevar el control político, el control económico, el control militar, el control sanitario, todo absolutamente lo va a llevar. Pero y ya gritan muchos por ese gobierno. Ya están hablando algunos diciendo, bueno, necesitamos ya un gobierno único, porque esto es un desastre. Mira lo que nos pasó esta semana. Resulta que compramos unas mascarillas, unos respiradores, y Turquía se los queda. Y bueno, hay un caos muy grande y no quiero herir mucho a nuestro gobierno, pero la verdad, su gestión ha sido bastante nefasta. Estamos diciendo que dentro de unas semanas vendrán cosas, pero si dentro de una semana si las necesitamos hoy. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle ahora, porque el Señor
está en el control también para nosotros. Recuerda que si Cristo está en tu vida, pintadas los dinteles y los marcos de las puertas, tranquilo, que la plaga pasará por delante de ti. Ahora, si miramos a Cristo como Cordero de Dios, su estancia de 4 días, después de que entró en Jerusalén, hasta el día que lo crucificaron, limpió el templo. Es lo primero que hizo, ¿no? ¿Recordáis? Entró y con una cuerda y con un látigo barrió aquello, lo limpió, echó por tierra las mesas de los cambistas, todo. Y preparó en definitiva el templo. Sabes que ahora el templo somos nosotros. Es nuestro cuerpo, es nuestra vida, el templo del Espíritu Santo. Y contestó preguntas y preparó todo lo que ya iba a ocurrir. Pero la prueba es el examen de escudriñar, a ver, es lo que a nosotros nos corresponde hacer en estos momentos, porque yo creo que el Señor está probando. Yo sé que va a llegar un día en que el Señor probará toda la tierra, pero el Señor dice que también nos librará y que tenemos que estar preparados para ese día, pero antes de que llegue. Y la prueba es algo que está contemplado, algo que el Señor sin duda va a hacer en nosotros. Así que ahora que tenemos tantísimo tiempo ahí en nuestras casas, vamos a considerar y a reflexionar y a orar y a buscar y a decir, Señor, hay cosas en mi vida que debo cambiar. Bien, vamos a leer como primer texto 1 Corintios capítulo 3. Y leeremos desde el versículo 10 y dice: conforme a la gracia que Dios, de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica, hablando de nuestras vidas. Y si sobre ese fundamento, ¿recuerda cuál era? Cristo. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que la prueba, perdón, el examen va a venir. El fuego la probará. No es una posibilidad, es una realidad. Nosotros estamos ahora sobreedificando. Estamos levantando algo en nuestras vidas. Estamos construyendo para que en la eternidad podamos disfrutar. ¿O no? Porque sigue diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa cuando llegue el fuego. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué bueno es el Señor. Bendita sea su palabra, porque la verdad que si no fuera de esa manera, aún nuestra salvación estaría cuestionada. Pero nosotros creemos que la salvación nunca fue nuestra, ni por nosotros, sino por Cristo y por su obra en la cruz. De tal manera que es una realidad. Y si me acompañas al Salmo 11, versículo 5, verás que el interés de Dios, no de hoy, sino de siempre, dice Yahweh, prueba al justo. Todo justo, y nosotros ya sabes que hemos sido declarados justos, tenemos que ser probados. Sin embargo, dice que al malo y al que ama la violencia, el alma de Dios, dice, los aborrece. Bien. Y tenemos que ser probados, y lo estamos siendo. Yo sé que para algunos de vosotros está llegando a tu mente, y luego tendré trabajo, tendré que comer. Pero bueno, hemos precisamente establecido mandar cápsulas y cápsulas de fe. ¿Para qué?
para que entiendas, para que nunca se te vaya de la mente quién es tu Dios, quién es tu Padre. Y Él no te abandona. Si no lo haría en la mayoría de los casos el de la tierra, pues mucho más el de los cielos. Él nunca nos va a abandonar. Por eso necesitamos estar constantemente renovándonos en la fe. ¿Qué prueba Dios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué finalidad tiene la prueba? Bueno, hay otro salmo que nos explica esto. El Salmo 7, versículo 9. Salmo 7, 9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mente y corazón están relacionados, es lo mismo. En la mente está el espíritu, en el corazón, ahí es donde elaboramos nuestras maquinaciones, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón es bueno, hablará cosas buenas. Si el corazón es malo, hablará cosas malas. Por eso Dios tiene que ir probando, en cierto modo limpiando, examinando, porque cuando somos probados en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que en aquellos 4 días, aquel cordero era lavado perfectamente, examinado, incluso mirando ahí entre la lana a ver si tenía alguna herida, porque para ellos Dios era lo más grande, lo mejor, y le iban a dar lo mejor que tenían en sus vidas. Pero también nosotros no somos el cordero, pero sí tenemos un tiempo de examen, un tiempo de prueba, que es lo que en esta mañana yo quiero tener, porque el apóstol Pedro dice que tiene que ser probada como el oro. Y siempre habla de fuego. Primera de Pedro, desde el capítulo 1, versículos 1 al 9, ahí nos cuenta Pedro en primer lugar una cosa importante. Pedro dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado, presciencia que Dios tiene de las cosas, en santificación del Espíritu, para hacer unas cositas: obedecer y además ser rociados, beneficiados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicados. Si somos puros en la palabra, aquí está hablando de elegidos, pero tú sabes que tú y yo no somos elegidos, somos adquiridos por Dios. Pero las palabras y la prueba no varían. La fidelidad es la misma. La necesidad de cumplir sus mandamientos es idéntica. O sea, ahí no cambia nada. Por eso podemos aplicar estas palabras perfectamente en nosotros. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora es el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué buscará Dios? Lo vamos a ver. Para que sometida a prueba vuestra fe, ya sabemos, prueba mi mente, prueba mi corazón, mi forma de ser, pero en definitiva es mi fe. Y la fe, dice Pablo, la fe es mucho más preciosa que el oro, porque el oro se va a quedar aquí. Hay un texto en Apocalipsis que verá que su oro se tira por el suelo, se desparrama, no sirve para nada. Tu fe es mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego. Pero vuelve a la fe y dice, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ahora, dentro de muy poco. A quien amáis sin haberle visto. A quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Claro que tenemos que ser probados. Claro que nuestra fe tiene que ser probada, porque la fe es lo que yo creo de Dios. Y sinceramente, he ido en mi propia vida, he tenido que cambiar tantas cosas, que cuando las he pasado por el tamiz, por la criba de la palabra de Dios, he dicho, ¿pero qué hago? ¿Qué es esto? ¡Qué absurdo! Si es que Dios nunca dice eso en su palabra y lo que dice no le hacemos caso. Eso es lo que a mí me sorprende de los cristianos. Eso es lo que a mí me sorprende, que Él hable de números y nosotros hablemos de días de la semana. Pero ¿por qué no nos metemos bien en su palabra? No digo que nadie vaya a perder la salvación por eso, pero te advierto que lo que yo diga no tiene mucha importancia. Lo importante es lo que diga Dios. Pero sabemos y hemos visto que hay a veces el tiempo de dificultad, y yo sé que en estos momentos estamos pasando un tiempo de dificultad, es como un fuego, ¿no? Leíamos ahí en el versículo 13, 1 Corintios 13, de la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Y vemos claramente cómo el Señor permite circunstancias, permite cosas que, aunque vamos a ser librados de ellas, no quiere decir que no tengamos que pasar por ellas para que nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón, que son las tres cosas que Dios está probando, porque hoy, yo sé que fíjate ahora mismo en esta circunstancia, aquí, yo viéndoos vosotros viéndome por una cámara, yo no os puedo ver. ¿Sabes? Satanás puede empezar a minar. Y a ver, esto no vale nada, es como teníais que estar vosotros reunidos en la iglesia porque para eso tenéis fe. Pues socavará tu confianza, socavará tu fe y como no estemos bien firmes, terminará derribándote, porque sabes que su engaño dice que es tan sutil que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Pero yo espero que tengas la firmeza necesaria y que aprendas que aún en medio de esta situación en la que estamos siendo probados, vamos a tener victoria. ¿Por qué? Nos prueba. Pues ya sabemos, porque quiere que cuando venga Jesús, como dice el versículo 7, ¿no? Primera de Pedro 1:7, lo que acabamos de leer, pues nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, pues sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, pero no en queja, no en lamento, no en enfado, sino gloriosos en que a pesar de las pruebas, pues Dios nos ha tenido y nos va a tener siempre listos. Y yo sé que esto es un tiempo de prueba. Lo va a ser para la humanidad entera. Hablaré también de eso. Ahora no. Pero porque quiero que nos concentremos en nosotros diciendo, Señor, esto que está pasando tiene que tener para mí personalmente, muchas enseñanzas. Y Dios quiere precisamente, si salimos de esta, si vamos otra vez a estar en las calles con la libertad que anhelamos, y pongo ese sí como condicional, no como afirmación, porque no sabemos. Ayer, otras 2 semanas, no sabemos qué está pasando, pero sí sabemos que todo esto es ya el fin. Es que estamos tan cerca que yo te diría, este año nos vamos con el Señor. Pero mientras no nos vayamos, tenemos que ser encontrados al pie del cañón, trabajando. Bienaventurado el que cuando el Señor vuelva encuentre así. Dice, le pondrá sobre su casa y le dará autoridad sobre todos sus siervos. Por eso no dejamos de trabajar, ni tenemos que dejar. Porque lo primero que la prueba trae es, la intención es madurarnos, hacernos verdaderamente hijos de Dios. Me encanta el texto de Santiago capítulo 1 versículo 2. Creo que lo hemos repetido y lo repetiremos porque la palabra de Dios no es para leerla un día y no volver más, sino que es para repetirla y repetirla. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo contrario de lo que mucha gente hoy experimenta, inquietud.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso, dale gracias al Señor por la prueba. Es necesaria la prueba. Por eso tenía que estar ese cordero 4 días para examinarlo bien, porque Dios exigió lo mejor. Dijo, sin defecto. Por eso dice, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y tenemos que llegar, pero no por nuestros méritos, sino que es un tiempo que con el Señor llegaremos a ser perfectos, porque Él así lo ha determinado. Además de eso, Pablo le decía a su discípulo Timoteo y a los tesalonicenses que tenían que estar bien afinados y refinados antes de predicar la palabra, porque el Señor tiene intención de darnos y de que seamos eficaces en nuestro ministerio. Mira lo que le dice a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que seamos, para que se nos confiase el Evangelio. O sea, hay una parte de prueba, porque aprobar es después de ser probado, para que se nos confiase el Evangelio. Dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea que podemos salir reforzados. Estudia la palabra, medita la palabra, concéntrate en la palabra en estos días. A su discípulo amado Timoteo, le dice, también a Tito le dice otras cosas muy hermosas, pero aquí estamos hablando de Timoteo. En el capítulo 3 de la carta que le escribe en el versículo 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Para las personas que tendrían que ayudar en la iglesia, como esa cantidad de personas que tenemos entre nosotros. Por eso, bueno, pues nosotros ¿qué tenemos? Los 12 pasos, tenemos los Conéctate, tenemos todo el estudio de la Biblia, la predicación, todo es con esa finalidad de que podamos ser aprobados. Porque hay un trabajo que hacer, pero no lo podemos hacer de cualquier manera. De tal manera que cuando todo esto termine, cuando este periodo de prueba pase, aunque hemos sido probados en lo personal, en otras circunstancias, a veces enfermedades, a veces quebrantos económicos, ahora yo creo que vamos, pero en el plano general, exactamente a mismo eso, esta enfermedad, luego el quebranto económico, aparte de que el Señor, no sé si empezará a mover la tierra con sus terremotos, con sus cosas, no lo sé. Hasta ahora estamos bien, pero sí estamos viendo que una pandemia, que una enfermedad nos ha obligado a recogernos en nuestras casas. La consecuencia, que no hace falta ser muy inteligente, ya os lo he dicho, es que la economía se va a cimbrear de tal manera que vamos a acabar no sé cómo. Pero recuerda, en las cápsulas de fe hemos ido mandando y mandando. Yo de las primeras mandé, que confía que lo que pasa alrededor no es cosa que te pueda afectar a ti. Que no te vaya a afectar, yo no te lo garantizo, porque recuerda que comencé con algo. En el mundo tendremos aflicción. Pero también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que más debemos agarrarnos y aferrarnos a ello. Pero cuando todo esto termine, cuando ya haya pasado esta tormenta, cuando haya pasado todo esto, hay una expresión que es el salmista. Ya sabéis que David era un verdadero genio, escudriñando el corazón de Dios. Recuerda, en el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Testamento, el Señor dice que es un hombre conforme al corazón del suyo. ¿Por qué? Porque aprendió a conocer el corazón de Dios. Cuando tú estás en oración, escudriñando la Biblia, estamos aprendiendo cómo es el corazón de Dios. Y Dios dice, tiene un corazón como el mío. Pero te voy a aclarar por qué lo dice. ¿Por qué dice el Señor que tiene un corazón como el mío? Dice, porque hará todo lo que yo le mande. Hará todo lo que yo le mande. Eso se llama obediencia. Eso se llama fe. Porque lo que Dios nos manda a veces puede ser un poco, para nosotros, un poco fuera de lugar. Para terminar, ahí en ese Salmo 17, el versículo 3, él
que pasó por muchas dificultades, las propias que él se fabricó, las que le traían sus enemigos por causa de ser el rey de Israel, pero él entendió. Y yo quiero que todos, ahora puestos en pie, ahí en tu casa, te pongas en pie como hacemos siempre y que tomemos un tiempo para meditar y para orar en la palabra. Y dice, tú has probado mi corazón. Tú lo has probado, Señor. Dile, Señor, y lo estás probando en estos momentos. Y estoy con cierta preocupación, pero quiero más que nunca aferrarme a ti. Y dice, me has visitado de noche. Porque él dice, aún en vuestras camas no dejéis de alabar y de adorar. Y el rey David entendió que la había puesto a prueba. Dice, me has puesto a prueba. Pero, wow, yo cuando leo esto le digo, Señor, ¿podría yo decir tan rotundamente estas palabras? Y nada inicuo hallaste. ¡Ja! ¡Qué vida tan entregada al Señor! Que se equivocaba. Claro que se equivocaba. Pero él deliberadamente nunca se levantó a hacer el mal. Y por eso dice, he resuelto, he decidido hoy que mi boca no haga transgresión. ¿Sabes? Y yo mismo quiero aprender de estos tiempos de prueba.